Siempre he sido de esas personas que disfrutan viajar solas, ¿sabes? Nada en contra de la compañía, pero hay algo liberador en estar a solas con tus pensamientos, sin tener que seguir el ritmo de nadie más. En el verano de 2018 decidí reservar una casita de campo junto al mar, en un lugar que parecía sacado de un catálogo de vacaciones. Era una casa sencilla, pero encantadora, rodeada de altos árboles y con una vista increíble al océano. Necesitaba un poco de paz después de unas semanas complicadas en el trabajo, y ese lugar parecía perfecto. Llegué al final de la tarde, mientras el sol bajaba, tiñendo todo de un tono anaranjado. Lo único que rompía el silencio era el sonido de las olas rompiendo allá abajo. Era ese tipo de lugar donde sientes que el mundo quedó atrás. Todo estaba tranquilo, quizás demasiado, para ser sincero. Por la noche, cuando la oscuridad lo cubría todo como un manto pesado, la casa adquirió un ambiente diferente. No había alumbrado público cerca, solo la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Recuerdo haber pensado que era el silencio más absoluto que había experimentado. Antes de irme a dormir, me senté en el porche con una taza de té caliente, sintiendo el viento del mar. Fue entonces cuando tuve un pensamiento inquietante: si algo sale mal aquí, nadie lo sabrá. Pero rápidamente aparté la idea de mi mente. Cerré todo con llave y me acosté. Cuando mi cabeza tocó la almohada, parecía que el peso del mundo había desaparecido. Al menos hasta que escuché el sonido de la manija moviéndose. Después de ver aquellas huellas, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Era como si la soledad de ese lugar, que antes parecía tan apacible, se hubiera convertido en algo opresivo. Pasé la mañana tratando de convencerme de que no era nada, que tal vez sería un pescador o alguien de la zona. Pero, al mismo tiempo, no tenía sentido. ¿Quién caminaría descalzo por el bosque en medio de la noche? Mientras caminaba alrededor de la casa, comencé a notar otros detalles. La hierba estaba aplastada cerca de la ventana de la habitación, como si alguien hubiera estado allí parado por un buen rato. Eso me puso aún más nervioso. Era obvio que no era una coincidencia. Decidí explorar el bosque para intentar entender qué estaba pasando. Tomé un pedazo de madera para sentirme más seguro, como si eso realmente pudiera protegerme de algo. A cada paso, el silencio se volvía más denso. No era un silencio cómodo, sino ese tipo de vacío que te hace sentir observado. Trataba de controlar la ansiedad, pero mis manos sudaban y mi corazón latía acelerado. Después de caminar unos 20 minutos, encontré algo extraño, una zona donde el suelo estaba cubierto de huellas similares a las de la casa. Era como si alguien hubiera caminado en círculos allí, descalzo, sin un propósito claro. La incomodidad creció, y todo dentro de mí decía que regresara. Volví a la casa más rápido de lo que debería, tropezando con raíces y cortándome con ramas bajas. El miedo ya no era algo lejano, estaba conmigo, como una sombra. Cuando llegué, cerré con llave todas las puertas y ventanas nuevamente, aunque sabía que eso no cambiaría mucho. Me quedé de pie en la sala durante unos minutos, tratando de calmarme, pero la ansiedad solo aumentaba. Tomé mi celular e intenté llamar a alguien, a cualquiera, pero no había señal. Ni rastro de conexión con el mundo exterior. Fue entonces cuando el desespero comenzó a invadirme. El aislamiento, que antes parecía un alivio, ahora se sentía como una trampa. Decidí pasar el resto del día dentro de la casa, con las cortinas cerradas. Cada pequeño ruido hacía que mi corazón se acelerara, como si esperara que algo terrible sucediera. Cuando el sol comenzó a ponerse, la ansiedad se transformó en un pánico creciente. Por la noche, todo parecía más vivo, el viento entre los árboles, las ramas crujiendo afuera. Apagué todas las luces excepto una pequeña lámpara en la sala y me senté en el sofá con el pedazo de madera a mi lado. Era como si cada minuto durara una eternidad. Entonces, volví a escuchar el sonido de la manija. Esta vez, más insistente, casi como si quien estuviera del otro lado supiera que yo estaba allí. En ese momento, el miedo se convirtió en terror. El sonido de la manija era rítmico, como si alguien intentara abrir la puerta con calma, pero con determinación. Me levanté del sofá sin hacer ruido,
sujetando el pedazo de madera como si fuera mi última línea de defensa. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Debería gritar? ¿Intentar asustar a quien fuera? ¿O quedarme completamente callado, esperando que desistiera? Mientras decidía, el sonido se detuvo. Un pesado silencio llenó la casa y, por un momento, pensé que todo había terminado. Pero entonces, escuché pasos afuera, lentos, rodeando la casa, como si estuvieran cercándome. Mi pecho se apretaba de ansiedad, era casi imposible respirar. Fui a la ventana más cercana, intentando mirar sin ser visto. La tenue luz de la luna iluminaba el exterior, pero no lo suficiente para distinguir claramente quién o qué estaba afuera. Fue entonces cuando noté algo, las huellas. Ya no eran descalzas. Ahora mostraban marcas de botas pesadas, como si una segunda persona hubiera llegado. ¿Quién más estaría allí y por qué? El desespero me invadió. Corrí al cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo, apoyado en la cama, sujetando la madera con tanta fuerza que mis dedos empezaron a doler. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Cada pequeño ruido hacía que mi mente imaginara los peores escenarios. Estaba completamente solo y sin salida. El sonido de los pasos parecía resonar en mi cabeza y el miedo se transformó en algo casi físico, como si todo mi cuerpo estuviera en alerta. Podía escuchar mi respiración agitada mientras me esforzaba por no hacer ruido. Permanecer inmóvil en el suelo del cuarto era sofocante, pero cualquier movimiento parecía arriesgado. El ruido de las botas afuera continuaba, yendo y viniendo, como si deliberadamente estuvieran rodeando la casa. No sabía si era paranoia o realidad, pero estaba seguro de que alguien me observaba. La sensación de ser cazado era abrumadora. Cada segundo se sentía más largo que el anterior y la incertidumbre solo alimentaba el miedo. Finalmente, el silencio volvió. Quedé allí, en el suelo, con los oídos atentos, tratando de captar cualquier sonido que indicara un nuevo movimiento. La ansiedad no me dejaba pensar con claridad, pero sabía que debía hacer algo. Esperé un tiempo que pareció una eternidad antes de levantarme finalmente. Tomé la linterna de mi celular y me acerqué a la ventana nuevamente. Miré cuidadosamente hacia afuera y, esta vez, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. Alguien estaba de pie entre los árboles, inmóvil, mirando directamente hacia la casa. No pude distinguir detalles, pero la silueta era inconfundible. Mi corazón se aceleró, y por un momento, quedé completamente congelado, sin saber qué hacer. Respiré profundo y decidí que no podía seguir esperando. Tomé valor y corrí hacia la cocina, donde había visto un cajón con cuchillos el día anterior. Mi cuerpo temblaba mientras sostenía uno de ellos, pero la idea de protegerme me daba al menos algo de control. Decidí encender las luces de la casa, una por una, con la esperanza de que la claridad espantara a quien fuera. Cuando encendí la luz del porche, tuve una visión fugaz. La sombra entre los árboles comenzó a moverse. No era un movimiento torpe o apresurado, sino calculado, como si no le importara ser vista. Fue en ese momento cuando entendí, no era alguien perdido o curioso. Había una intención detrás de eso, y eso me aterrorizó aún más. De repente, la figura desapareció en la oscuridad y el silencio volvió. Pasé el resto de la noche despierto, sosteniendo el cuchillo y vigilando las ventanas. Cuando finalmente amaneció, la luz trajo un alivio inmenso, pero la escena afuera solo aumentó el misterio. Huellas descalzas y de botas estaban esparcidas alrededor de la casa, pero no había señal de nadie. Tomé mis cosas apresuradamente, subí al auto y me fui sin mirar atrás. No sé quién estaba allí ni por qué. Solo sé que nunca volví a relajarme en lugares aislados. Esa sensación de ser observado, de estar vulnerable, se quedó conmigo. Cada vez que veo una casa de campo, recuerdo esa noche y cómo el silencio absoluto puede ser el sonido más aterrador del mundo. Tenía 24 años en ese entonces, vivía en California y trataba de equilibrar 2 trabajos mientras terminaba la universidad. Mi mejor amiga, Clara, estaba en la misma situación. Las cosas no eran fáciles, el alquiler era altísimo,
Las cuentas estaban atrasadas y la sensación de que todo podía derrumbarse en cualquier momento nos acompañaba a diario. Fue una tarde de octubre, mientras hacíamos una búsqueda desesperada en Airbnb, cuando encontramos un anuncio que parecía irreal. Era una casa enorme, con una habitación disponible, y el precio era casi una ganga. El dueño, un señor llamado señor Levin, mencionaba que prefería inquilinos tranquilos y que la casa estaba ubicada en un vecindario muy apacible. Sin pensarlo demasiado, cerramos el trato. El lugar parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no teníamos otra opción. Al día siguiente, empacamos nuestras cosas y nos mudamos. La primera impresión del lugar fue extraña. La casa era antigua, con esas paredes de madera oscura y un olor a cerrado que se sentía en el aire. No estaba sucia, pero había algo opresivo en el ambiente, como si el aire fuera demasiado denso. El señor Levin nos recibió en la puerta. Era un hombre pequeño y delgado, con unos lentes enormes que agrandaban sus ojos de una forma inquietante. No hablaba mucho. Solo nos entregó las llaves y nos mostró la habitación. El espacio era sencillo, pero estaba ordenado. El problema comenzó cuando empezamos a explorar el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y cada una de ellas estaba repleta de objetos. Había relojes rotos, muñecas antiguas y hasta botellas vacías de perfume. Había colecciones de todo lo que puedas imaginar, pero de una forma que no parecía normal. Era un exceso que resultaba nauseabundo. Clara intentó aliviar el ambiente diciendo que el señor Levin debía ser uno de esos acumuladores que aparecen en programas de televisión. Se rió, pero yo no pude. Había algo perturbador en esa casa. Cada objeto parecía estar ahí por una razón, como si formara parte de un ritual invisible. En el pasillo cerca de la cocina, encontramos una estantería llena de fotografías enmarcadas. Las imágenes eran de personas distintas, todas sonriendo, como recuerdos de viajes o reuniones. ¿El detalle extraño? Ninguna parecía haber sido tomada recientemente. La ropa, los peinados e incluso la calidad de las fotos indicaban que eran de décadas atrás. Cuando le pregunté al señor Levin sobre las fotos, dio una respuesta vaga, diciendo que eran recuerdos de antiguos inquilinos. No sé por qué, pero esa respuesta no me convenció. Esa noche, mientras intentábamos adaptarnos al ambiente, escuchamos un ruido constante que venía del piso de arriba. Era como un crujido, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Según el propio señor Levin, él nunca usaba el segundo piso. Está lleno de cosas que ya no uso, explicó, aunque no parecía cómodo hablando del tema. Clara sugirió que tal vez era el viento, pero yo sabía que no era eso. Había un ritmo en el sonido, como pasos lentos y deliberados. Intentamos ignorarlo, pero cuando finalmente nos acostamos, el ruido no cesó. No sabía si estaba más molesto o asustado, pero algo era seguro, dormir en esa casa no sería fácil. A la mañana siguiente, mientras Clara preparaba el café, decidí explorar un poco más la casa. No me sentía a gusto allí, pero algo dentro de mí necesitaba entender por qué todo se sentía tan extraño. Fue entonces cuando descubrí la puerta del sótano, casi escondida detrás de una estantería en el pasillo. Estaba cerrada con llave y parecía que nadie la había abierto en mucho tiempo. Le pregunté al señor Levin qué había allí, y simplemente respondió, cosas viejas. Nada interesante para ustedes. Su voz era seca, y la forma en que evitó mirarme me puso nervioso. Clara notó mi incomodidad, pero me dijo que tal vez estaba imaginando cosas. Aún así, la curiosidad no me dejaba tranquilo. Esa misma noche, los pasos en el piso de arriba comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Sonaban más cerca, más claros. Estaba aterrado. Clara también se veía inquieta, aunque intentaba disimularlo. Decidimos enfrentar al señor Levin sobre el ruido. Nos miró por unos segundos antes de decir que solo eran las maderas de la casa. Sabía que estaba mintiendo. Mi ansiedad aumentaba con cada segundo. En ese momento, supe que necesitábamos salir de allí. Sin embargo, por más que quisiéramos irnos, algo nos retenía.
tal vez era el cansancio o el simple hecho de que no teníamos a dónde más ir. Pero en el fondo, sabía que quedarnos allí era un error. En la tercera noche, decidimos explorar el piso de arriba. No sé de dónde sacamos el valor, tal vez era una mezcla de desesperación y curiosidad. La escalera crujía con cada paso, pero nos armamos de coraje y subimos con una linterna en mano. Al llegar, lo primero que noté fue el olor a humedad, pesado y asfixiante. El pasillo estaba oscuro, y la luz tenue de la linterna hacía que todo pareciera aún más aterrador. La mayoría de las puertas estaban cerradas con llave, excepto una al final del pasillo. Cuando la abrimos, encontramos lo que parecía ser una habitación. Había una cama ordenada, un armario abierto y ropa. Ropa que parecía haber pertenecido a alguien recientemente. Esto no tenía sentido, porque el señor Levin había dicho que nadie usaba ese piso desde hacía años. Mientras revisábamos la habitación, Clara encontró una pequeña caja de madera debajo de la cama. Dentro había un juego de llaves y algunas fotos. Las fotos eran de personas que no conocíamos, pero reconocimos el patrón, todas estaban sonriendo, exactamente como en las fotos de la estantería del pasillo. «Esto está muy mal», dijo Clara, y pude escuchar el miedo en su voz. Decidimos llevarnos las llaves para ver si abrían alguna de las puertas del piso de arriba o incluso la del sótano. Pero antes de que pudiéramos salir de la habitación, escuchamos pasos. No eran los crujidos de antes. Eran pasos pesados y deliberados que se dirigían hacia nosotros. Clara tomó mi mano y apenas podía respirar. Estábamos paralizados. Cuando escuchamos los pasos, el miedo me invadió. Clara estaba temblando, y mi corazón latía como nunca antes. Los pasos llegaron hasta la puerta, y lo único que pudimos hacer fue apagar la linterna y quedarnos en silencio. La puerta de la habitación comenzó a moverse lentamente, rechinando. Estaba completamente inmóvil, tratando de no hacer ningún ruido. Quienquiera que estuviera allí, se quedó parado en la puerta por unos segundos. La respiración pesada que se escuchaba desde afuera era suficiente para ponerme en pánico. Luego, los pasos comenzaron a alejarse, volviendo por el pasillo. Cuando finalmente sentimos que era seguro movernos, Clara susurró, ¿fue Levin? No estaba seguro, pero algo me decía que no. Decidimos que era hora de salir de ese lugar, pero aún queríamos descubrir qué había detrás de la puerta del sótano. Usamos las llaves que encontramos, y una de ellas encajó. Cuando la puerta se abrió, un olor fuerte y nauseabundo salió de allí. Clara se cubrió la nariz y empezó a decir que no deberíamos seguir, pero insistí. El sótano estaba iluminado por una bombilla colgante, pero la luz era tenue y las esquinas estaban sumidas en la oscuridad. Allí abajo, encontramos más objetos acumulados, cajas, maletas antiguas y estantes llenos de cosas que parecían de diferentes épocas. Pero lo peor estaba en un rincón. Había una silla de madera con marcas de desgaste y, junto a ella, una pila de papeles y documentos. Entre ellos, encontramos contratos de alquiler y documentos personales de varias personas, con fechas que iban desde años atrás hasta unos meses recientes. El desespero empezó a apoderarse de nosotros. Intentaba procesar lo que estaba viendo, pero mi mente estaba dominada por el miedo. Clara empezó a recoger algunos papeles y fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo aún más perturbador. Los nombres en los contratos eran los mismos de las personas en las fotos repartidas por la casa. Eran antiguos inquilinos. «Esto no puede ser posible», susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Todo indicaba que esas personas habían vivido allí y, de alguna manera, habían desaparecido. Teníamos miedo de descubrir más, pero antes de que pudiéramos salir del sótano, oímos como la puerta se cerraba de golpe. Nos quedamos paralizados. Estábamos atrapados. Clara comenzó a gritar, golpeando la puerta, mientras yo buscaba algo que pudiera ayudarnos a abrirla. Fue entonces cuando escuchamos una risa ahogada del otro lado. No era una risa alegre. Era fría y controlada, como si alguien disfrutara de nuestro pánico. Después de unos minutos, la luz del sótano comenzó a parpadear, y un sonido metálico vino del techo, como si algo estuviera siendo arrastrado. Mis manos sudaban, y la ansiedad se apoderaba de mí.
Clara me agarró del brazo y señaló una esquina que antes estaba cubierta por la oscuridad. Allí había una especie de trampilla entreabierta con escalones que descendían aún más. No quería bajar, pero Clara dijo que era nuestra única salida. Tomamos la linterna y descendimos, un escalón a la vez, con la sensación de que algo nos observaba. Abajo, el espacio era aún más extraño. Había una especie de galería llena de vitrinas y dentro de ellas, objetos personales que parecían pertenecer a las personas de las fotos, relojes, joyas, cuadernos. Era como un museo macabro de los inquilinos que habían pasado por la casa. Mientras caminábamos por la galería, el silencio era insoportable. Cada paso que dábamos parecía resonar y sentía como mi miedo crecía con cada segundo. Clara señaló una de las vitrinas, donde había una pequeña cartera con documentos. Al abrirla, vimos el nombre y la foto de una mujer que estaba en uno de los retratos del pasillo. No había duda. Esas personas no habían desaparecido simplemente, algo horrible les había sucedido. El lugar parecía un laberinto. Clara tropezó con algo en el suelo, y cuando apuntamos la linterna, vimos que era una maleta. Al abrirla, encontramos ropa y otros objetos personales que claramente pertenecían a alguien. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. No tenía respuesta, pero mi desesperación por salir de allí aumentaba con cada momento. Fue entonces cuando escuchamos pasos nuevamente, esta vez provenientes de la trampilla por la que habíamos bajado. La linterna empezó a fallar y nos quedamos prácticamente a oscuras. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía ensordecerme. Clara me agarró la mano y nos escondimos detrás de una de las vitrinas. Los pasos continuaban, lentos y constantes, como si la persona supiera exactamente dónde estábamos. El miedo era sofocante. De repente, la linterna volvió a funcionar por un instante, iluminando la entrada de la galería. Por un segundo, vimos al señor Levin parado allí, con esa misma mirada vacía y aterradora que tenía el día que lo conocimos. No dijo nada, pero comenzó a caminar hacia nosotros. No sé cómo lo logré, pero jalé a Clara y comenzamos a correr, tratando de encontrar cualquier salida que nos sacara de esa pesadilla. Corriendo sin parar, llegamos a una puerta al final del pasillo. Por suerte, una de las llaves que encontramos en la habitación abrió la cerradura. Al otro lado, había una escalera que parecía llevar de vuelta a la casa, pero el sonido de los pasos del señor Levin se hacía cada vez más cercano. Para ese momento, estaba dominado por el pánico. Subimos las escaleras lo más rápido que pudimos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Estábamos de nuevo en la cocina, pero algo era diferente. Las fotos del pasillo estaban en el suelo, esparcidas, y todos los relojes de la casa estaban detenidos a la misma hora, las 3:13. Clara empezó a llorar y dijo que necesitábamos salir de inmediato. Sin pensarlo, tomamos nuestras cosas y corrimos fuera de la casa, dejando la puerta abierta. Mientras corríamos por la calle desierta, miramos hacia atrás y vimos al señor Levin parado en el porche, mirándonos fijamente. No hizo ningún movimiento, solo nos observaba. Conseguimos un taxi y fuimos a un hotel, donde pasamos el resto de la noche sin dormir. Al día siguiente, regresamos solo para recoger lo que faltaba y descubrimos que la casa estaba vacía. No había muebles, colecciones, ni señales de que alguien hubiera vivido allí. Intentamos reportar el caso a las autoridades, pero todo parecía tan surrealista que no sabíamos por dónde empezar. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente en esa casa ni quién era el señor Levin. Lo único que sé es que nunca más alquilaré un lugar sin investigarlo antes. A veces tengo pesadillas con los pasos en el piso de arriba y esa mirada fría. Clara y yo nunca volvimos a hablar de eso, como si intentar olvidarlo fuera la única forma de seguir adelante. Yo necesitaba unas vacaciones. Después de meses estresantes en el trabajo, mi esposo, Lucas, y yo decidimos llevar a nuestro hijo, David, a un viaje tranquilo, lejos de todo. Rentamos una casa por Airbnb que parecía perfecta, aislada, rodeada de un bosque denso, con un aire de película antigua. Era una casa de madera, con enormes ventanales y una terraza que daba hacia los árboles.
La anfitriona, doña Marta, era una señora amable, pero con un aire peculiar, ¿sabes? Cuando nos entregó las llaves, dijo con una sonrisa extraña, esta casa guarda muchas historias. En ese momento pensé que era solo una manera de añadirle encanto al lugar, así que no le di importancia. Los primeros días fueron perfectos. Caminamos por el bosque, hicimos una parrillada en la terraza y Davi estaba encantado explorando la casa. Siempre ha sido muy curioso, así que no tardó en abrir armarios y cajones, encontrando cosas antiguas que parecían haber sido dejadas por otros huéspedes. Pero todo cambió el cuarto día. Estábamos en la cocina cuando escuchamos un ruido al final del pasillo. Era como si algo pesado hubiera caído. De repente, Davi apareció con una expresión asustada y dijo, hay una puerta allí que nunca había visto antes. Fui a mirar y, efectivamente, ahí estaba, una puerta de madera vieja, con la pintura descascarada, medio escondida en la penumbra. Y lo más inquietante, estaba entreabierta, como si alguien acabara de pasar por ahí. Lucas pensó que era solo un armario o un espacio de almacenamiento olvidado, pero yo no podía apartar los ojos de esa puerta. Parecía fuera de lugar. Todas las demás puertas de la casa tenían manijas modernas, pero esta tenía una de hierro, oxidada, con un diseño extraño grabado, como una espiral. Davi insistió en que bajáramos, así que Lucas fue adelante con la linterna del celular, mientras yo sujetaba el brazo de nuestro hijo. Los escalones eran de madera, tan viejos que crujían con cada paso. También el olor cambió, abajo olía a humedad, un aroma agrio, como un sótano que lleva años cerrado. Era extraño, porque hasta ese momento la casa parecía estar bien cuidada. Cuando llegamos abajo, fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. No era un sótano cualquiera. Las paredes no eran de cemento ni ladrillo, sino de madera oscura y estaban cubiertas de marcas como arañazos profundos. En el centro había una mesa grande llena de cosas, velas desgastadas, cuadernos con páginas garabateadas y una muñeca de porcelana con los ojos rotos. Lucas intentó encender la luz, pero parecía que la instalación eléctrica no funcionaba. Solo teníamos la tenue luz del celular. Sentí un escalofrío tan intenso que mis manos comenzaron a sudar, y Davi, que siempre había sido valiente, se aferró a mi pierna y susurró, «Mamá, vámonos de aquí». Mientras Lucas intentaba entender lo que estábamos viendo, mi atención se dirigió hacia una estantería al fondo del sótano. Estaba llena de cosas que no encajaban con el resto de la casa, fotos en blanco y negro, con personas que se veían extrañas. No sé cómo explicarlo, pero sus rostros eran inquietantes, los ojos parecían muy oscuros, casi vacíos. Tomé una de las fotos para verla más de cerca. Era la imagen de una familia sentada en la terraza de esa misma casa, pero algo me hizo soltarla de inmediato. El niño de la foto tenía la misma edad y corte de cabello que Davi. Era como si fuera él, pero con ropa antigua, de esas que ves en películas de época. Lucas notó mi tensión e intentó tranquilizarme. Solo son cosas viejas, probablemente de gente que vivió aquí antes, dijo, aunque su expresión no traicionaba. Davi comenzó a tirar de mi mano, diciendo que quería salir de ahí. Entonces, de repente, escuchamos un ruido detrás de la estantería. Era un sonido bajo, constante, como si alguien respirara profundamente. Lucas apuntó la linterna hacia allá y la luz reveló algo. Detrás de la estantería había una pequeña abertura en la pared, como un pasadizo oculto, y el sonido venía de allí. En ese momento sentí un miedo como nunca antes. Era como si algo en esa casa no quisiera que estuviéramos ahí. Lucas, aunque dudó, movió la estantería para ver mejor lo que había detrás. El movimiento produjo un chirrido que resonó en el sótano, y detrás descubrimos un pasadizo estrecho. Era un túnel, demasiado bajo como para atravesarlo sin agacharse, completamente oscuro. El sonido de respiración se hizo más fuerte, como si viniera desde el interior del túnel. Esto no está bien, dije, sujetando el brazo de Lucas, pero él parecía decidido a averiguar qué pasaba. Davi comenzó a llorar bajito, diciendo que quería salir, pero Lucas insistió en echar un vistazo rápido. Se agachó, apuntó la linterna hacia el interior y se quedó inmóvil por lo que parecieron horas. «Hay algo ahí», susurró,
con una voz tan tensa que apenas la reconocí. Quise jalarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Lucas retrocedió de repente, casi cayendo al suelo. «Hay alguien ahí dentro», gritó, apretando el celular con fuerza. No esperé para confirmar lo que había visto. Tomé a Davi en brazos y subí corriendo las escaleras, con el corazón latiendo a 1000. Lucas venía detrás, pero antes de que pudiéramos cerrar la puerta del sótano, algo hizo ruido allá abajo. Era como si algo pesado hubiera sido arrastrado, y luego, un silencio total. Cerramos la puerta con un candado que encontramos en un cajón y salimos de la casa inmediatamente. En ese momento, no importaba lo que dejáramos atrás. Subimos al auto y manejamos sin mirar atrás. Durante el trayecto, Davi se aferraba a mí, llorando en silencio. Lucas no decía nada, pero sus manos temblaban al volante. La carretera parecía interminable, y lo único en lo que podía pensar era en lo que había dentro de ese túnel. Cuando finalmente llegamos a una gasolinera, paramos para intentar calmarnos. Lucas se quedó en el auto, pálido como nunca lo había visto, mientras yo llevaba a Davi a lavarse la cara. Fue entonces cuando noté algo extraño. El niño sostenía un cuaderno pequeño que seguramente había tomado del sótano. «Davi, ¿de dónde sacaste eso?», le pregunté, pero él solo me miró y dijo, «Estaba en la mesa». No quise dejarlo ahí. El cuaderno era antiguo, con la tapa de cuero gastada y páginas llenas de notas en una caligrafía casi ilegible. Las palabras eran desconexas, pero algunas frases me helaron por completo. «Nunca dejes la puerta sin cerrar con llave y siempre vuelve». Cuanto más leía, más enferma me sentía. No parecía un diario, era más bien una advertencia, un registro de algo que había ocurrido en esa casa. Le mostré el cuaderno a Lucas cuando volvimos al auto y decidió que no esperaríamos más. Condujimos directo a la comisaría más cercana y contamos lo sucedido. Esperaba que se rieran de nosotros, pero los policías se miraron de una manera que me inquietó. Uno de ellos preguntó, ¿dijeron que rentaron esa casa de Doña Marta? Cuando confirmamos que era la casa de Doña Marta, el policía más veterano suspiró y nos pidió que esperáramos. Unos minutos después, volvió con un archivo grueso, lleno de documentos y fotos antiguas. Nos explicó que esa casa estaba relacionada con desapariciones que databan de décadas atrás. Doña Marta heredó el lugar, pero nunca pudo venderlo. La gente se quejaba de cosas extrañas, y los casos comenzaron a acumularse. Hasta ahora, nadie ha podido probar nada. Nos mostró una foto antigua, era de la misma casa, pero con un detalle diferente. La puerta del sótano tenía un símbolo extraño, el mismo diseño en espiral que vimos en la manija. Pregunté qué significaba, pero el policía solo negó con la cabeza, diciendo, nadie sabe. Pero todos los relatos involucran el sótano. Salimos de ahí en silencio, aún más confundidos y asustados. Lucas sugirió tirar el cuaderno, pero algo me detuvo. Hasta el día de hoy, está guardado en una caja en el fondo de nuestro armario, y a veces, cuando pienso en lo que vivimos, siento que quizá aquello fue una advertencia. Nunca volvimos a rentar casas por Airbnb y, sinceramente, nunca volvimos a hacer viajes largos. Lo que vimos en esa casa sigue conmigo hasta ahora, sobre todo en las noches en que me despierto de madrugada con la sensación de que alguien me está observando. Es como si ese sonido de respiración aún resonara en mi mente, recordándome que hay lugares que guardan secretos que deberían permanecer ocultos. Viajar sola nunca fue algo que planeé como un estilo de vida, pero terminó convirtiéndose en un hábito. Ese verano, después de una serie de semanas agotadoras en el trabajo, solo necesitaba un tiempo para mí. Encontré un estudio en Airbnb que parecía perfecto, encantador, bien ubicado y con excelentes reseñas. El anfitrión, Tiago, respondió rápidamente a mis mensajes y la comunicación fue tan fluida que me sentí confiada para hacer la reserva. Cuando llegué, el lugar era exactamente como en las fotos, un ambiente acogedor, con muebles rústicos y una ventana grande que iluminaba el espacio con la luz del atardecer. Había algo reconfortante en la simplicidad de ese estudio, pero al mismo tiempo se sentía demasiado personal, como si alguien aún viviera allí. La primera noche,
Mientras organizaba mis cosas, un detalle me incomodó: una taza de té con líquido fresco en el fregadero. Al principio, pensé que Tiago quizás había olvidado terminar de preparar el espacio antes de mi llegada. A pesar de eso, la noche transcurrió tranquila, aunque el silencio del barrio era casi incómodo, una calma tan abrumadora que incluso los ruidos de mi propia respiración parecían demasiado altos. Al día siguiente, pasé la mayor parte del tiempo explorando los puntos turísticos y regresé al estudio por la noche. Tan pronto como abrí la puerta, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. El aire tenía un leve olor a cigarrillo, algo que, según el anuncio, estaba prohibido en el lugar. No fumaba, así que asumí que tal vez provenía de algún vecino. Pero había algo más, una impresión sutil de que el lugar no estaba exactamente como lo había dejado. Después de esa noche, comencé a prestar atención a los pequeños detalles. Antes de salir por la mañana, dejé mi mochila en el suelo junto a la cama y giré una de las sillas de la mesa del comedor a propósito, como una prueba. Cuando regresé, la mochila estaba sobre el sillón verde musgo y la silla había vuelto a su posición original. Traté de racionalizarlo. Tal vez había movido algo sin darme cuenta, o quizás era una política de limpieza más estricta del anfitrión. Decidí no enviar un mensaje a Tiago, no quería parecer paranoica o desagradecida. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, la sensación de ser observada era casi tangible. Cada crujido de la madera o sonido de la calle se amplificaba, como si no estuviera sola. A la mañana siguiente, decidí probar algo más directo. Dejé la luz del baño encendida y coloqué mi desodorante en un lugar específico del lavabo, con la tapa ligeramente abierta. Al volver, el desodorante estaba cerrado y en una posición diferente, y la luz estaba apagada. Esta vez, mi corazón se aceleró. No podía ser coincidencia. Reuní valor y le envié un mensaje a Tiago preguntando si alguien más tenía acceso al apartamento. Respondió en minutos, asegurando que el lugar era exclusivo para huéspedes y que nadie más entraba allí. Aún así, algo en el tono casual y despreocupado de su respuesta me incomodó, como si estuviera ocultando algo. Decidí que esa noche permanecería despierta para intentar descubrir qué estaba sucediendo. Mi intento de mantenerme despierta falló estrepitosamente. Por más que mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos se enredaban en escenarios cada vez más oscuros, el cansancio me venció. Me desperté en plena madrugada con un sonido seco, como el chasquido de una puerta al cerrarse. Mi cuerpo se paralizó. La sensación no era solo de miedo, era como si todo mi ser supiera que algo estaba mal antes de que mi mente pudiera procesarlo. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la idea de que alguien pudiera estar caminando por el estudio mientras dormía me dejó inmóvil. Cada músculo parecía atrapado, como si cualquier movimiento pudiera llamar la atención hacia mí. Por la mañana, el malestar se transformó en urgencia. Recorrí el estudio con la mirada, buscando algo fuera de lugar, algo que confirmara que no era paranoia. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina inferior del espejo del baño, había una pequeña mancha de grasa, como si alguien hubiera apoyado un dedo allí. Eso no estaba antes. Sentí mi piel arder mientras el pánico se apoderaba de mí. Necesitaba salir de allí, pero al mismo tiempo me sentía atrapada. ¿Y si era un juego? ¿Y si quien fuera que estuviera detrás de esto estaba esperando precisamente esa reacción? Mis manos temblaban mientras escribía un mensaje a Tiago, pidiéndole adelantar mi salida. Respondió que no había problema, pero nuevamente, su cordialidad parecía tan forzada como una sonrisa en un momento de tensión. Aunque había acordado salir a la mañana siguiente, decidí que no podía pasar otra noche allí. Comencé a empacar mis cosas apresuradamente, pero mientras lo hacía, noté algo que me heló por completo. En el zócalo del armario de la cocina había una pequeña abertura que no había notado antes. Me agaché para mirar mejor y vi que parecía conducir a algún tipo de compartimento o área oculta. La lógica me decía que no debía tocar, pero la curiosidad fue más fuerte. Con un utensilio, empujé la madera, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una cámara diminuta, apuntando directamente hacia el espacio donde estaba la cama. Mi mente comenzó a gritar. Esto lo explicaba todo.
Tiago no solo sabía lo que estaba haciendo, sino que me había estado observando todo el tiempo. En ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tomé mi celular con las manos temblorosas y empecé a tomar fotos de la cámara y del lugar. Mientras hacía esto, escuché un ruido proveniente de la puerta principal. Un clic suave, como si alguien estuviera intentando abrirla sin hacer mucho ruido. Corrí al baño y cerré con llave, tratando de no hacer ni el más mínimo sonido. Por el estrecho espacio entre la puerta y el piso, vi un par de zapatos masculinos entrando al estudio. Se movían despacio, como si estuvieran buscando algo. O a alguien. Todo en mí gritaba que no respirara, que no me moviera, pero mi cuerpo parecía querer traicionar mis intenciones. No sabía qué hacer. Desde el baño, cada sonido parecía un eco que se arrastraba en el silencio. Los pasos eran lentos, firmes, y la tensión en el aire era tan densa que casi se podía tocar. Mi respiración era corta, casi inaudible, y cada segundo parecía extenderse por una eternidad. El miedo no era una idea abstracta, era algo físico, algo que apretaba mi estómago y hacía que mi visión se volviera borrosa por momentos. Detrás de la puerta, podía oír los movimientos del intruso. Abría cajones, revisaba la cama y parecía inspeccionar el lugar con una calma que solo hacía todo más aterrador. Era evidente que no estaba ahí por accidente. Necesitaba salir de ahí. Tomé mi celular y traté de llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el aparato. Finalmente, logré marcar y le susurré mi ubicación al operador, explicando la situación. Me pidió que mantuviera la calma y esperara. El sonido de la voz del operador, por más bajo que fuera, me puso en pánico. Temía que el hombre pudiera escucharme. Por un instante, el silencio del otro lado de la puerta fue total. Mi mente empezó a trabajar frenéticamente, tratando de decidir si eso era una buena señal o si él simplemente estaba quieto, escuchando. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Ya no se oían sonidos fuera, y eso me ponía aún más nerviosa. ¿Se habría ido? ¿O estaba esperando que hiciera algún movimiento? La puerta del baño parecía frágil, como si pudiera abrirse con un simple empujón. Me acurruqué en la esquina más alejada, sosteniendo el celular con fuerza, y le envié un mensaje a una amiga, contándole dónde estaba y pidiendo ayuda. Mientras esperaba una respuesta, escuché un ruido proveniente de la cocina, como si algo estuviera siendo arrastrado. Todavía estaba ahí. Todo mi cuerpo parecía rígido, pero tenía que mantenerme en silencio. La espera parecía interminable, pero finalmente escuché las sirenas a lo lejos. El sonido me trajo un alivio inmediato, pero también me recordó el peligro inminente. ¿Y si decidí actuar antes de que llegara la policía? El ruido de la sirena se acercaba y, como si lo presintiera, el intruso comenzó a moverse rápidamente por el estudio. Escuché la puerta principal abrirse y pasos apresurados bajando las escaleras. Me quedé en el baño, demasiado asustada para salir antes de que fuera seguro. Unos minutos después, oí voces afuera y golpes en la puerta. Era la policía. Abrí la puerta del baño con cuidado y les expliqué todo lo sucedido, mostrando la cámara oculta y hablando sobre el extraño comportamiento del anfitrión. Los policías hicieron una búsqueda rápida en el estudio y confirmaron que el hombre había escapado. Cuando les mostré la cámara oculta, la retiraron y encontraron una entrada improvisada detrás del armario, que aparentemente daba acceso directo al estudio. Uno de los oficiales mencionó que este tipo de casos no era tan raro como yo pensaba, especialmente en propiedades alquiladas a través de aplicaciones. Me sugirieron que presentara una denuncia formal y contactara con Airbnb para reportar el incidente. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar todo. Tiago, el anfitrión, no era solo negligente, claramente formaba parte de algo más grande y siniestro. Al final, logré salir de ahí con seguridad, pero el trauma quedó. Informé lo ocurrido a la plataforma, anexando las fotos y explicando cada detalle. La cuenta de Tiago fue suspendida, pero nunca supe si realmente fue arrestado o responsabilizado de manera más seria. Durante días, tuve dificultades para dormir, con la constante sensación de que alguien me observaba, incluso en mi propio apartamento.
Viajar sola siempre había sido algo que disfrutaba, pero, después de este episodio, cada estancia en un Airbnb viene acompañada de una búsqueda minuciosa de cámaras o cualquier indicio de algo fuera de lugar. No dejo de pensar, si no hubiera notado las pequeñas señales, ¿qué más podría haber pasado? Mi esposa, Clara, y yo siempre hemos disfrutado explorar lugares diferentes en nuestros aniversarios. El año pasado decidimos que queríamos algo especial, nada de resorts llenos de gente ni ciudades bulliciosas. Queríamos paz, aislamiento, algo que nos desconectara completamente del mundo. Tras buscar un poco, encontramos un Airbnb en medio de las montañas, a unas 3 horas en auto de la ciudad. La descripción prometía una cabaña encantadora, rodeada de gigantescos pinos y con una vista impresionante. Parecía perfecto. En ese entonces, yo trabajaba como analista en una empresa de TI y Clara era maestra. Ambos necesitábamos con urgencia un descanso de la rutina. Así comenzamos a planear nuestra escapada. Llegamos al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de naranja detrás de las montañas. La carretera era estrecha, llena de curvas, pero el paisaje lo compensaba. Al estacionar frente a la cabaña, esta era aún más encantadora de lo que mostraban las fotos, una construcción rústica de madera, con grandes ventanales y una terraza que daba al valle. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el suave susurro del viento y el crujir de los árboles. Clara mencionó de inmediato el fresco aroma a pino en el aire. Yo también sentí una calma extraña, como si ese lugar estuviera hecho para eso, para olvidarse del mundo. Estábamos emocionados, sin idea de lo que nos esperaba. Tras descargar las maletas, exploramos la cabaña. Era muy acogedora por dentro, un sofá de cuero gastado junto a una chimenea de piedra, una cocina modesta pero funcional y un dormitorio con una cama enorme que parecía sacada de un catálogo. Encontramos una pequeña nota del anfitrión en la mesa de la cocina deseándonos una buena estadía y mencionando que la señal de celular sería débil, pero que el internet funcionaba bien. Perfecto, dijo Clara emocionada. En ese momento, pensé que ese toque personal era una buena señal. Luego noté que la nota no tenía firma. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Estábamos allí para relajarnos, así que lo dejé pasar. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Clara notó que su cepillo de cabello no estaba en el baño. Juró que lo había puesto en su mochila antes de salir de casa. Revisamos las maletas, el auto e incluso los armarios de la cabaña, pero no apareció. Supuse que lo había olvidado, pero la forma en que se mostró inquieta comenzó a incomodarme. Durante la cena, sentí algo diferente en el ambiente. No era solo el aislamiento, era un silencio denso, casi opresivo, que parecía envolvente. Clara se rió de mi nerviosismo, diciendo que estaba paranoico, pero esa primera noche me costó conciliar el sueño. Me desperté en mitad de la noche por un ruido extraño. Parecía como si algo o alguien estuviera caminando afuera de la cabaña, pisando hojas secas. Miré el reloj, 2:34 de la mañana. Me quedé en silencio, intentando convencerme de que era solo algún animal. Al fin y al cabo, la cabaña estaba en medio de las montañas. Pero los pasos eran diferentes, metódicos. Clara dormía profundamente a mi lado, así que decidí no despertarla. Me levanté y fui hasta la ventana de la sala. La luz de la luna iluminaba el patio y podía ver las sombras de los árboles moviéndose con el viento. No había nadie afuera, pero el ruido cesó en cuanto me acerqué a la ventana. Eso me dejó intranquilo. A la mañana siguiente, Clara notó que una de sus camisetas había desaparecido. Otra vez revisamos todo, pero no la encontramos. Empecé a sentirme realmente incómodo. Decidimos que quizás sería buena idea dar un paseo por los alrededores para despejarnos. Caminar por el bosque debería ayudarnos a relajarnos. Durante la caminata, Clara notó algo peculiar, una lata de refresco aplastada en el suelo, todavía con algo de líquido. Lo extraño era que estaba bastante fresca, como si alguien la hubiera dejado allí recientemente. No vimos a nadie en el camino de regreso a la cabaña, pero la sensación de estar siendo observados persistía, como si el mismo viento llevara ojos invisibles.
Esa noche, mientras intentábamos relajarnos en la terraza, escuchamos un ruido seco proveniente del bosque. Parecía un tronco rompiéndose, pero el sonido estaba más cerca de lo que debería. Clara intentó disimular su incomodidad, pero noté que estaba inquieta. Le sugerí que volviéramos adentro. Tras cerrar todas las puertas y ventanas, nos sentamos en el sofá para ver algo en la televisión. Sin embargo, el internet, que había funcionado perfectamente el día anterior, ahora estaba completamente fuera de servicio. Debe ser solo la señal débil, dije, intentando sonar despreocupado. Clara solo asintió, pero parecía tan desconfiada como yo. A las 3 de la mañana me desperté nuevamente. Esta vez, el ruido venía de dentro de la cabaña. Era un chirrido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para acelerar mi pulso. Me levanté con cuidado, intentando no hacer ruido. Tomé mi celular, pero la luz de la linterna parecía insuficiente para la oscuridad abrumadora de ese lugar. Caminé hacia la cocina, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Entonces noté algo: la puerta trasera, que estaba seguro de haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la cerraba rápidamente y verificaba todas las cerraduras una vez más. Algo definitivamente no estaba bien. A la mañana siguiente, Clara estaba inusualmente callada. Cuando le pregunté si todo estaba bien, dudó antes de responder. Creo que vi algo anoche, dijo, mirando fijamente su taza de café. ¿Qué viste?, pregunté. Me contó que, alrededor de las 2 de la mañana, se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, vio una silueta cerca de la ventana del dormitorio. Pensé que eras tú, susurró. Sentí un nudo en la garganta. No había sido yo, y claramente no era producto de su imaginación. Esa revelación cambió por completo la atmósfera de la cabaña. Era como si todo el lugar conspirara contra nosotros. Decidimos que ya era suficiente. Comenzamos a empacar nuestras cosas, pero entonces Clara gritó. Corrí al dormitorio y la encontré parada, pálida, sosteniendo algo en la mano. Era la camiseta que había jurado haber perdido, pero estaba completamente sucia, como si hubiera sido arrastrada por el suelo. Estaba en el armario, dijo, temblando. Miré dentro del armario, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi al lado, marcas en el suelo, como si alguien hubiera movido el mueble para ocultar algo. Respiré hondo y, con la ayuda de Clara, empujamos el armario. Detrás había una pequeña puerta, vieja y desgastada, con un candado que parecía haber sido forzado. No sabía si quería abrirla o salir corriendo. Con el corazón latiendo a mil, decidí abrir la pequeña puerta. Usé un cuchillo de la cocina para forzar el candado oxidado, mientras Clara sostenía una linterna con las manos temblorosas. En cuanto la puerta crujió, un fuerte olor a humedad y algo más desagradable invadió el cuarto. Detrás de la puerta había una escalera estrecha que descendía hacia un espacio oscuro, parecido a un sótano improvisado. Contra todo instinto, bajé lentamente, cada escalón aumentando mi temor. Al fondo, el espacio era pequeño y claustrofóbico, pero lo que me aterrorizó fue el colchón tirado en el suelo, rodeado de envolturas de comida, botellas vacías y un diario viejo y desgastado. Alguien vivía allí y nos había estado observando todo el tiempo. Mientras subíamos de vuelta, Clara notó algo en el diario. Varias anotaciones describían exactamente lo que habíamos hecho en los últimos días, desde la comida que habíamos preparado hasta la ropa que Clara había usado. La última página decía simplemente, por fin lo descubrieron. Es hora de irme. No nos quedamos para averiguar quién era o a dónde había ido. Rápidamente tomamos nuestras cosas, dejamos la cabaña atrás y manejamos por la carretera sinuosa tan rápido como pudimos. Ese mismo día, cancelamos la reserva y reportamos el caso a Airbnb y a la policía local. Nos dijeron que investigarían, pero hasta hoy no sabemos qué ocurrió. Solo sé que nunca más buscaré aislamiento total en las montañas. Nunca. Nunca fui muy fanático de las rutinas, así que, cuando tuve la oportunidad de alquilar un apartamento por Airbnb, no lo pensé 2 veces.
Estaba en medio de una transición importante en mi vida, un nuevo trabajo en otra ciudad y una montaña de decisiones por tomar. Decidí que necesitaba un tiempo a solas, lejos de todo. Encontré un lugar sencillo, pero con mucha personalidad, en el centro de una ciudad grande. El edificio tenía ese encanto decadente, ¿sabes? Paredes un poco descascaradas que parecían susurrar historias antiguas. Era justo lo que necesitaba, anonimato en medio de la multitud. Llegué al anochecer, lancé mi mochila sobre el sofá y comencé a instalarme. Todo parecía estar en orden, hasta que noté un silencio extraño. Para ser un edificio antiguo en una ciudad tan bulliciosa, no tenía sentido que todo estuviera tan callado. En medio de ese silencio, escuché el primer sonido. Algo pesado siendo arrastrado por el pasillo. Instintivamente, dejé lo que estaba haciendo para tratar de escuchar mejor. El ruido era irregular, arrastrado, como si alguien moviera un mueble grande o algo aún más pesado. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Al fin y al cabo, los edificios viejos hacen ruidos, ¿no? Pero esto era diferente. Pasó un tiempo y, de repente, el sonido se detuvo. Fue como si quienquiera que estuviera haciendo el ruido supiera que lo estaban escuchando. Me acerqué a la puerta para verificar, pero el pasillo estaba vacío. La luz tenue del techo le daba al espacio un aire de película de suspenso. Regresé al apartamento, pero ya no pude relajarme esa noche. Algo en el ambiente no estaba bien. A la mañana siguiente, intenté sacudirme la sensación extraña de la noche anterior. La luz del día suele hacer que todo parezca menos aterrador y quería creer que solo había sido paranoia. Fui a la cocina a preparar un café y, al abrir la puerta para recoger el periódico que la anfitriona había mencionado que dejaría en la entrada, vi algo en el pasillo que no estaba ahí antes. Una mancha oscura, casi imperceptible, cerca del apartamento vecino. Era difícil decir qué era, pero parecía espesa. Traté de no pensar demasiado en eso, pero algo me incomodaba. El olor en el pasillo era ligeramente metálico y aunque no era fuerte, era imposible ignorarlo. Decidí simplemente cerrar la puerta y seguir con mi día. Pasé gran parte del día explorando la ciudad, pero el pensamiento de esa mancha no salía de mi cabeza. Cuando regresé, el pasillo estaba limpio. No había manchas ni olores extraños. Casi como si lo hubiera imaginado todo. Sin embargo, algo nuevo había aparecido, una maleta negra junto al cubo de basura, con el cierre parcialmente abierto. Podía jurar que no estaba ahí cuando salí en la mañana. Había algo en ella que me inquietaba, parecía desgastada, como si hubiera sido usada muchas veces, pero estaba extrañamente limpia, sin polvo, como si la hubieran lavado recientemente. Me quedé parado, mirándola por un momento, antes de entrar al apartamento con una sensación extraña en el estómago. Algo claramente no tenía sentido. Esa noche, el ruido volvió. No era constante como antes, sino intermitente, como si alguien estuviera arrastrando algo muy pesado de un lado a otro. Esta vez decidí hacer algo que normalmente no haría, pegué mi oído a la pared para escuchar mejor. El sonido parecía provenir del apartamento de al lado. Era difícil distinguir qué estaba ocurriendo exactamente, pero no solo eran arrastres. También escuché algo que sonaba como un chirrido metálico, como si estuvieran tirando de una cadena o algo similar. Mi corazón empezó a latir más rápido y me alejé de la pared. Aquello era demasiado. Decidí que iba a intentar olvidarlo, pero cuando fui a acostarme, noté que la maleta que estaba en el pasillo había desaparecido. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Quién había sacado la maleta? ¿El vecino de al lado? A esas alturas, mi imaginación ya estaba fuera de control, inventando mil escenarios. Reuní algo de valor y decidí echar un vistazo al pasillo, pero cuando abrí la puerta, algo me hizo detenerme. Había un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente del exterior, como un goteo rítmico. Me acerqué con cautela, tratando de entender de dónde venía, pero el pasillo estaba vacío. Solo estaba la luz amarillenta y un eco extraño, como si todo el edificio estuviera en silencio. Fue solo cuando regresé al apartamento que me di cuenta de algo, mi puerta, que había cerrado y asegurado,
ahora estaba entreabierta. Mi corazón se disparó. Me quedé parado en medio de la sala, mirando la puerta como si fuera a cobrar vida en cualquier momento. Intenté convencerme de que había olvidado cerrarla bien, pero sabía que no era verdad. Siempre cierro las puertas con llave, es casi una obsesión. La cerré y la aseguré nuevamente, esta vez verificando 3 veces, y me quedé allí, con la espalda contra ella, tratando de procesar lo que estaba pasando. Después de unos minutos de silencio, decidí que necesitaba mantener la calma. Encendí la televisión para cubrir los ruidos del edificio y me distraje con cualquier programa aleatorio. Pero, por más que lo intentaba, esa sensación de ser observado no desaparecía. Más tarde esa noche, escuché pasos. Esta vez venían del pasillo. No eran los pasos apresurados de alguien subiendo las escaleras o volviendo del trabajo. Eran lentos, deliberados, como si alguien se detuviera a propósito frente a cada puerta. Cuando los pasos se acercaron a la mía, todo quedó en silencio. No podía respirar, mucho menos moverme. Solo miraba fijamente la puerta, esperando, ¿qué? Ni siquiera yo lo sabía. Después de un rato, escuché un sonido sutil, como algo rascando mi puerta. Era apenas perceptible, pero lo suficiente para hacerme congelar. No sé cómo reuní el valor, pero di 2 pasos lentos hacia la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Esa noche apenas dormí. Cualquier pequeño ruido hacía que mi cuerpo se pusiera en alerta máxima. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché algo que me heló la sangre nuevamente, un leve llanto apagado, proveniente del apartamento de al lado. No era constante, sino intermitente, como si alguien intentara ocultar que estaba llorando. El sonido fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Me quedé acostado, paralizado, pensando en lo que podría estar ocurriendo allí. Era imposible ignorar las señales, la maleta junto al cubo de basura, la mancha en el pasillo, los ruidos arrastrados. Todo apuntaba a que algo estaba muy mal. Cuando amaneció, tomé una decisión, tenía que salir de ese lugar. Pasé el día fuera, pero no podía concentrarme en nada. Algo en mi interior sabía que había más detrás de esa puerta de lo que quería admitir. Cuando regresé al apartamento esa noche, la tensión era palpable. Había una nota nueva pegada en mi puerta, pero sin firma. Vete. No es seguro. Mi mente entró en espiral. ¿Quién habría escrito eso? ¿Un vecino preocupado? ¿O quizá el responsable de los ruidos y la maleta? Entré, cerré la puerta y decidí que no pasaría otra noche allí. Llamé a la anfitriona e inventé una excusa para salir antes de lo previsto. Pareció entender y no insistió mucho. Mientras empacaba mis cosas, escuché algo que nunca olvidaré. Un ruido profundo, como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido de un silencio absoluto. El sonido fue tan fuerte que parecía haber venido desde dentro de mi apartamento, pero sabía que provenía del vecino. No tuve el valor de comprobarlo. Solo terminé de meter mis cosas en la mochila y salí, sin mirar atrás. El pasillo parecía más oscuro que nunca, y las luces parpadeaban ligeramente, como si el edificio entero me advirtiera que me fuera. Nunca corrí tanto en mi vida. Después de salir, envié un mensaje a la anfitriona, contando de manera genérica sobre los ruidos y mi sensación de inseguridad. Unos días después, recibí una respuesta que solo lo hizo todo más perturbador: eres el segundo huésped que menciona algo extraño en ese apartamento. Vamos a investigar. No sé qué ocurrió realmente allí. No volví ni intenté averiguar más. Pero, de vez en cuando, todavía sueño con ese pasillo vacío y el sonido de pasos lentos, cada vez más cerca.